Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos a La Vida Litúrgica, temporada 3, capítulo 1. Comenzamos. En el capítulo anterior de la vida litúrgica, veíamos cómo era la acción de la Santísima Trinidad dentro de la liturgia, cómo era que el Padre, dador de todas las bendiciones, recibía de parte de la Iglesia un constante himno de alabanzas y de acción de gracias por todas las bendiciones que ha derramado sobre su pueblo. Asimismo, veíamos cómo Cristo era el perfecto mediador entre Dios y los hombres, como Cristo era el sumo sacerdote y al mismo tiempo víctima del sacrificio, como Cristo era que hacía esta acción de llevar las súplicas del pueblo a Dios y al mismo tiempo ofrecerse al pueblo como víctima pascual. Veíamos también cómo el Espíritu Santo impulsaba con su fuerza a la Iglesia y la llevaba constantemente hacia el Padre, cómo el Espíritu Santo con esa fuerza impulsaba el culto de la Iglesia y cómo santifica los dones que la Iglesia presenta. Pues bien, el tema del día de hoy va muy ligado al tema que vimos la ocasión pasada, y es la liturgia como acontecimiento de la historia de la salvación. Al hablar de historia de la salvación, sin duda alguna nos vienen a la mente muchas cosas, sobre todo personajes y momentos. Quizá nos viene a la mente Abraham, Moisés, los profetas, nos viene a la mente el exilio del pueblo en Babilonia, el diluvio universal, nos viene a la mente incluso Cristo y el sacrificio pascual. Pues bien, todo esto conforma la historia de la salvación. Pero tenemos que entender que la historia de la salvación continúa. La historia de la salvación parte del plan salvífico de Dios, que como diría el apóstol San Pablo, es el misterio escondido. Un misterio escondido que es anunciado por los profetas, que es realizado en Cristo y revelado por Cristo a través de los apóstoles. De esta manera podemos comprender que hay una diversidad de los tiempos que corresponden al misterio salvífico de Cristo como un acontecimiento histórico, pero no un acontecimiento histórico que se limita únicamente a recordar que una vez hubo un hombre llamado Cristo que dio su vida por nosotros, sino que constantemente este sacrificio se renueva, quedando como un acontecimiento histórico, sí, pero un acontecimiento histórico que constantemente se va renovando para santificar a su Iglesia. Hay que comprender que estos momentos que nos presenta la historia de la salvación se pueden dividir en tres. El primer acontecimiento o el primer tiempo corresponde al tiempo profético, en el cual tenemos el primer anuncio y la preparación constante del pueblo para la llegada de su Salvador. Este tiempo lo podemos apreciar en el Antiguo Testamento. En este momento o en este acontecimiento, la salvación se cumple a través de personas. Se cumple a través de Abraham, que es el primer hombre llamado para formar al pueblo elegido por Dios. Con Moisés, el primer libertador del pueblo. Con David, el primero que reinará sobre el pueblo. En los profetas que constantemente anuncian la conversión del pueblo y que constantemente marcan las injusticias y marcan los errores que el pueblo tiene al alejarse de Dios. Y no solamente ello, los profetas son los primeros que anuncian la llegada del Mesías. Constantemente Isaías recuerda la llegada del renuevo del tronco de Jesé. Constantemente vemos este mensaje que nos anuncia que pronto llegará un Salvador. También podemos observar acontecimientos históricos que marcan este periodo. Tal es el caso de la liberación de Egipto, del exilio del pueblo de Israel. Lo podemos observar porque es constantemente el momento en el cual el pueblo se aleja de su Dios, pero Dios no se aleja de su pueblo. Dios le da a este pueblo la libertad de hacer lo que quiere hacer y que en el camino sin duda alguna vemos que tiene una consecuencia. El Señor no desprecia a su pueblo, sino que le dice: te salvaré, te enviaré a aquel que te redima y aquel que te acerque a mí.
En estos acontecimientos, sin duda alguna, podemos ver cómo el Señor se sigue presentando y sigue renovando su promesa a su pueblo. También vemos la salvación a través de signos, como lo son el Arca de la Alianza, el Templo y la Pascua. Estos signos traen a la mente del pueblo esa constante unión que Dios tiene con el hombre. Una unión que no se limita a un Dios lejano que pone al hombre en un lugar del mundo y lo deja a su suerte. Nos presenta un Dios cercano y un Dios que da signos y que da obras para que el pueblo se sienta acercado a Él. Esta etapa es una etapa de enseñanza y de preparación. Es una etapa en la cual el anuncio de la llegada del Mesías se hace presente. Dios promete a su pueblo la salvación y ser el pueblo que reine entre las naciones. Constantemente vemos cómo los profetas, como Abraham, como Moisés, traen este anuncio y traen esta esperanza del Señor que salva. Hay ritos y signos que preludian nuestras celebraciones. Tal es el caso de la Pascua. La Pascua judía que preludia la Pascua que Cristo nos da. Ese holocausto perfecto que Cristo hace de sí mismo. Hay signos de la alianza y símbolos de las acciones de Dios a su pueblo. Una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza, sin duda alguna. Estos signos y estas prefiguraciones van preparando el camino para la llegada de Cristo. Este camino que se nos presenta hacia el segundo momento, el momento de la plenitud de los tiempos, en el cual se presenta la verdad y la realización del misterio. Ya no tenemos un misterio que se presenta lejano o un misterio que se presenta en un tiempo muy futuro. Se presenta en el hoy. Juan el Bautista, el último de los profetas, anuncia la llegada del Mesías. Preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos constantemente, recuerda el Bautista. Pues bien, el Bautista nos prepara el camino del Señor y nos anuncia la llegada del Mesías en la figura de Cristo. Esto lo observamos en el Nuevo Testamento. Esta plenitud de los tiempos se cumple en Cristo y por Cristo. Cristo lleva esta plenitud y Cristo por sí mismo es la plenitud de estos tiempos. La palabra se hace carne y se manifiesta entre los hombres. La palabra ya no es únicamente parte de Dios, sino que se revela a los hombres. Y Dios se manifiesta plenamente. Y es ahí donde encontramos el misterio de Cristo. El misterio de Cristo que nos revela el rostro del Padre. Bien decía Cristo a los apóstoles: quien me ve a mí, ve al Padre. Y es que Cristo rompe con ese ideal hebreo de un Dios lejano y de un Dios que se oculta detrás de la cortina en el templo. Cristo rompe este velo y Cristo presenta el rostro del Padre, un rostro amoroso y un rostro que nos llama a la conversión constante. La salvación llega a su realización plena en Cristo. Esta realización plena se presenta en el misterio pascual. Es el momento culmen en que Cristo se manifiesta y realiza la salvación. En el misterio pascual vemos cómo constantemente Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos trae la gloria del Padre. De esta manera podemos ver cómo constantemente da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza. Sobre todo en el Éxodo, Cristo se presenta como el Cordero inmolado, como el último sacrificio que ha de hacerse al Padre, el sacrificio perfecto, porque es Dios mismo quien da su vida por nosotros. Continuamente podemos ver que este misterio pascual se presenta y se renueva constantemente. Y es en la ascensión del Señor después de su resurrección, después de instaurar a Pedro nuevamente con esa primicia cuando Cristo le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Después de que Cristo se manifiesta a los suyos y les muestra que no es el fin, que esa crucifixión no fue el fin, sino que hay una resurrección gloriosa, Cristo asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Esta llegada del Espíritu Santo nos presenta el tercer tiempo, el tiempo de la comunidad y de la actualización. Es el tiempo de la Iglesia y el tiempo del Espíritu Santo. En este tiempo vemos cómo el Espíritu nuevamente impulsa con su fuerza la misión de los apóstoles, esa misión de la primera comunidad cristiana que sale al encuentro y sale al anuncio de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es el Salvador y que es el Mesías anunciado por los profetas, que los tiempos han llegado a su plenitud. De esta manera, la Iglesia se hace presente en el mundo. Se hace presente en el mundo y anuncia la salvación entre los hombres. Anuncia constantemente la llegada de Cristo y anuncia constantemente que la salvación se ha hecho presente hasta el momento del retorno de Cristo. Y hasta la fecha en nuestras celebraciones litúrgicas, sobre todo en nuestra celebración eucarística, tenemos presente el anuncio de la salvación hasta la llegada de Cristo, y lo vemos en un momento muy específico, cuando el sacerdote, después de la consagración, anuncia: este es el sacramento de nuestra fe. Nosotros respondemos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Iglesia espera la llegada de su Mesías. La Iglesia mira constantemente hacia el oriente en la espera de que Cristo venga glorioso nuevamente. Y esta espera del retorno de Cristo se hace más presente en la otra aclamación que hay al momento de que el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y es: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Cristo vuelve a su pueblo, y el pueblo que Cristo tiene espera constantemente que su Maestro y que su Señor llegue a salvarlos nuevamente, llegue a redimir completamente este pecado que ya fue redimido en la cruz. La Iglesia participa y hace presente el misterio salvífico de Cristo. ¿Y de qué manera lo hace presente? Lo hace presente a través de los medios visibles, como lo son los hombres, concretamente la comunidad creyente en Cristo, la Iglesia, que a través del anuncio de la palabra o predicación, del testimonio de justicia y caridad de la jerarquía y de los misterios de la liturgia y los sacramentos, hace presente este ofrecimiento permanente, hace presente este accionar permanente que todavía hoy nos renueva el misterio de la salvación y nos hace presente que la historia de la salvación continúa el día de hoy. De esto nos hablará la Constitución Apostólica de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, de cómo es que la Iglesia constantemente no espera únicamente la llegada de Cristo para terminar con lo terrenal, sino que en la tierra constantemente la Iglesia busca instaurar el reinado de Cristo en la tierra, instaurar este reinado para que en el momento en que su Señor venga victorioso a reinar sobre nosotros plenamente. De esta manera podemos comprender que nuestra vida litúrgica gira en torno a ello, a la espera de la llegada del Señor, pero al mismo tiempo al recuerdo en memorial de su sacrificio salvador, al recuerdo de aquellos acontecimientos que en el Antiguo Testamento se nos presentaban y a la renovación del misterio. Y es ahí donde, como mencionaba al principio, no tenemos un acontecimiento histórico que se limita a un hecho en específico, un acontecimiento histórico en el cual Dios se hace presente una vez y únicamente recordamos que una vez Dios salvó al hombre y listo. La Iglesia constantemente recuerda que Dios salva al hombre y lo sigue salvando. Constantemente la Iglesia recuerda aquel tiempo en el cual el Señor anunciaba su venida y renueva y santifica la plenitud de los tiempos que se ha dado en Cristo. Constantemente trae a la presencia del pueblo que Cristo ha venido a salvarnos, no dejándolo en una acción meramente histórica o en una acción meramente
educativa en la cual solo se recuerda un acontecimiento. Cristo se hace presente constantemente en su iglesia y su iglesia constantemente renueva el misterio de Cristo. De esta manera, podemos ver que la liturgia es la línea continua que une el tiempo de Cristo y el de la iglesia, no tanto en sentido cronológico, sino por vía de presencia, pues el Evangelio actuado y realizado en Cristo, la Iglesia lo anuncia bajo el doble pleno de acontecimiento histórico de la realidad de la salvación y presentación sacramental, dado que Cristo es el sacramento, signo visible e imagen de Dios. Y aquí vemos este signo sacramental. Cristo es el sacramento de Dios. Cristo es ese signo visible e imagen que nos muestra el rostro de Dios. ¿Y esto qué implica para nosotros? Pues que así como Cristo es signo visible e imagen de Dios, nosotros debemos ser signos visibles e imagen de Cristo. La Iglesia está llevada a mostrar el rostro de Cristo. Y cuando hablamos de la Iglesia no nos referimos únicamente a esa institución humana y divina dotada de una estructura temporal que encierra el misterio de la salvación, sino que nosotros como miembros activos y vivos de esta Iglesia no dejamos solos a la jerarquía, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, que sean los que se encarguen de mostrar este rostro visible, que no sean los únicos que se encarguen de anunciar esta salvación. Nosotros como laicos, como fieles, estamos llamados a anunciar la salvación que Cristo hace al hombre. Estamos llamados a anunciarla con nuestro testimonio, con nuestra entrega a través de la justicia y de la caridad, a través del amor fraterno, a través de este constante recuerdo de que Dios nos ha salvado. El hombre constantemente tiene que recordar este sacrificio. Y nosotros que somos bautizados, que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, estamos llamados a ser sacramentos visibles de Cristo. No únicamente a anunciar su llegada, sino a mostrar su rostro a aquellos que no le conocen. A ser convencidos adoradores de Cristo y convencidos de que Cristo nos salva. A mostrarnos entregados a esta causa, pero no únicamente con palabras o asistiendo a grupos o tomando cursos o haciendo actividades en la cual nosotros nos veamos que estamos convencidos, que nos interesa y que nos interesa aprender más de Cristo. Porque si nos quedamos únicamente en esta parte en la cual nuestras actitudes espirituales y sacramentales se quedan únicamente en signos exteriores y no vemos dentro de nosotros, pues ahí nos vamos a encontrar con un problema. ¿Y a qué me refiero al ver dentro de nosotros y reflejar ese interior? Pues bien, todo aquel que conoce a Cristo resucitado, indudablemente tiene un cambio de su vida. No podemos esperar, no podemos creer que únicamente vamos a anunciar a Cristo sin mostrar a otro Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra amabilidad, con la atención hacia las personas que sufren. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto que en cuanto salimos del templo después de la misa, después de la hora santa, después de alguna acción litúrgica o después de alguna celebración sacramental, todavía no salimos del estacionamiento y ya estamos recordándole su madrecita a alguien que se nos atravesó, a alguien que cruzó primero por la entrada antes que yo, a alguien que se pasó el semáforo en rojo, o somos nosotros los que nos pasamos los semáforos, los que no respetamos al hermano, los que no respetamos esa civilidad. ¿Cuántas veces no caemos en el salir de nuestras celebraciones y empezar con el chisme? ¿Te fijaste que el lector se equivocó? Ay, ¿te fijaste el padre qué homilia tan aburrida dio? ¿Y te fijaste en fulanita que traía una falda o que traía un velo o que traía una blusa o que hizo o que no hizo, que fulanito no le dio la paz a su tanita? De esta manera
no somos sacramentos de Cristo. Con nuestros chismes, con nuestras intromisiones, con esas faltas de respeto al hermano, no somos sacramentos visibles de Cristo. ¿Y cómo es que nosotros nos volvemos sacramentos visibles? Haciendo todo lo contrario. Amando al hermano, perdonando al hermano. Dicen que la santidad es ser menos canijo, por no decir otra palabra, claro. Y sí, la santidad es ser menos bravo, ser menos agresivo y ser más dócil a la voluntad del Padre. Ser más entregados en espíritu y en verdad a aquello que Dios nos llama a hacer. ¿Por qué es así? Pues porque somos sacramentos visibles de Cristo. Y de esta manera nuestra vida tiene que imitar la vida de Cristo. De Cristo, que pasó haciendo el bien en el mundo. Así nosotros estamos llamados a hacer el bien en el mundo y recordar constantemente este sacrificio, recordar constantemente este memorial que se renueva y se presenta en nuestra vida litúrgica y que se hace presente en la vida de la Iglesia. Pues bien, queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente agradezco a todas las personas que han estado escuchando estos podcasts y espero de todo corazón que de lo que aquí hablamos y comentamos sea de utilidad, no solamente en sus grupos, no solamente en sus actividades parroquiales, sino también en la manera en la que vivimos y celebramos la liturgia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Carlos Martínez y esto fue La Vida Litúrgica.